Saludos, muy buenos días, República Dominicana. Damos inicio ya a esta su primera entrega. Para nosotros es un placer tenerlos a ustedes desde temprana hora para, actualizarse y conocer cómo está la situación en República Dominicana. Por supuesto, de la mano de mis compañeros, Xiomara Pou, Stephanie de la Cruz y el señor Rubén Puntier. Así es, muy buenos días. Hoy, como siempre, que vamos a desarrollar noticias que son de interés para cada uno de ustedes antes de ustedes irse de sus hogares. Rubén Puntier. Buenos días. Claro. Bueno, señores, empezando de una vez con los temas. La semana pasada, algunas personas, creo que fue el miércoles, el jueves, el Congreso de la República, la Cámara de Diputados, iba a conocer la ley de partidos políticos. Bien. Y la sesión no se conoció. No hubo quórum para que pasara la sesión. Y se armó un gran escarceo porque dijeron que era la oportunidad de vencer las primarias abiertas y derrotar al presidente Danilo Medina. Hay algunos individuos, algunos ciudadanos que dicen que en el PLD no hay crisis, que no hay división, que es simplemente divergencia de criterio. Y como que quieren tapar el sol con un dedo, como que quieren decir que lo que todo el mundo está viendo es mentira. Ahí hay una crisis real. Ahí hay dos polos radicalmente opuestos y todo indica que para subsistir se está hablando de un consenso. Parece ser que la forma de que suscitan es que uno aplaste al otro, porque dice un viejo refrán que no pueden haber dos gallos en un solo gallinero. Entonces hacemos esta reflexión porque muchos decían que la tendencia que apoya las primarias abiertas le faltaban los votos, porque si en la primera sesión, ustedes saben que como una ley orgánica, una ley especial se requiere 3/4 partes del Congreso, y si en la primera sesión ellos la conocen y iban a perder, entonces razones más que suficientes había para decir que los votos no estaban. Bueno, lo que ocurrió fue lo siguiente. Se dice de la existencia de un acuerdo entre el doctor Leonel Fernández Reina y Luis Abinader, que ambos lo han desmentido indistintamente, pero hubieron una serie de coincidencias en la cual Luis Abinader dijo el día antes, en la noche, que la ley de primaria abierta habían sido rechazadas, y Abinader coincidió con esas declaraciones también. Se dice que se hizo un acuerdo en la 10ª planta del Hotel Catalonia, ahí en el Malecón, que lo redactó un diputado apellido Merán, en el cual se hicieron una serie de cláusulas y modificaciones a la ley de partido en lo que tiene que ver con las primarias abiertas, que se justificaron alguna serie de cosas y presentaron esas modificaciones. En esa primera sesión, las fuerzas políticas ejecutantes tenían un diseño. El diseño era el siguiente: en la legislatura primera no se iba a conocer, se iba a enviar a una comisión, y en esa comisión se iban a discutir los puntos de disidencia, porque donde hay consenso no hay nada que discutir. Ya esa ley la han manejado mucho, tiene varios años. Entonces, el tema de la primaria abierta, que es lo que más problema está generando, decidieron que se iba a enviar a una comisión, y en la comisión se iba a ver el informe final y se iba a presentar al hemiciclo. Pues el diseño del plan fue el siguiente: como la gran mayoría de los diputados danilistas dijeron, bueno, si eso va a comisión, no se preocuparon por ir a la sesión. Cuando hay un tema, que el único tema de agenda que había era ese, y si iba a enviar a una comisión, casi no van todos los diputados, porque el presidente lo hace de manera administrativa y ya se trabajará en su momento. Decidieron darle un palo acechado. ¿Cuál fue el palo acechado? Que como los diputados danilistas no iban a asistir en su gran mayoría, y muchos de los que estaban a favor de la primaria abierta, los otros iban a ir todos. Iban a ir todos. Entonces iban a hacer quórum con los danilistas que asistieran, y con los de ellos, como iban a ir todos, la iban a conocer de una vez. Entonces, al momento de ir y conocerla de una vez, la iban a modificar y la iban a mandar para el Congreso
rompiendo el acuerdo que existía originalmente de mandarlo a comisión. Era lo que llamaban un palo acechado. Entonces, cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando y no daba tiempo ya para convocar a los legisladores porque estaban lejos por muchísimas razones, decidieron trazar línea de que no hicieran quórum. Y comenzaron a llamar a todos los diputados que creen en las primarias abiertas a salirse de la sesión para que no lo contaran. Imagínense que ni siquiera se iba a conocer en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados porque están remodelando la pantalla electrónica donde se cuentan los votos. Esos votos lo iba a contar era el presidente de la Cámara, ya ustedes saben, Rubén Maldonado contando, un hombre que ni con calculadora. Entonces, ante ese evento, ante ese palo acechado, se salieron los diputados que están a favor de la primaria abierta del PLD y llamaron a otros para que se salieran también. De ahí salieron, para sorpresa de muchos, 6 diputados del PRM. 6 diputados del PRM salieron y ellos hasta sus nombres publicaron en la prensa como que era un acto de traición. A lo que la traición estuvo en el hecho de usted romper un acuerdo de mandarlo a comisión para tratar de sorprender, ¿no verdad?, conociéndolo en la primera lectura. O sea, una ley que la manda el Congreso, que oficialmente se le está presentando a la Cámara de Diputados, y los diputados sin leer lo que le habían mandado, ya, iban a votar por eso. Oigan, qué barbaridad. A esos niveles se había llegado. Entonces, en el PLD sí hay crisis. Y hay una crisis principalmente de confianza. Porque díganme ustedes, en un ambiente como eso, ¿quién puede confiar en nadie cuando se pacta una cosa y cuando llega la hora de cumplir los acuerdos? Imagínense ustedes con una tontería así, ¿qué no sucederá? Y usted se pregunta, ¿y si le meten un gol así? Si le meten un gol así a Danilo siendo presidente de la República y baja de ahí, ¿ustedes conocen lo que es el pipián? Entonces, en el día de ayer, Hipólito Mejía hizo un comunicado bastante firme con el tema de las primarias abiertas, porque aquí hay mucha gente que hoy día salen con el pecho muy parado, diciendo que no están a favor de las primarias abiertas, como la doctora Milagro Ortiz Bo, una mujer que me merece también todo el respeto, que firma y promovía las primarias abiertas y simultáneas. La doctora Milagro Ortiz Bo, y encabezó ese proyecto en el Congreso con su firma. Y hoy dice que no, porque señalan que fue una decisión del partido. Pero Hipólito Mejía señala también que él no es un hombre de dos palabras. Cuando dice una cosa, es eso lo que él dijo, y que él fue promotor de las primarias abiertas. Que de hecho, que era además de ratificar su posición apoyando lo que son las primarias abiertas y simultáneas, él también dice, y vio las razones del por qué ha venido año tras año apoyándola, y dijo que esas también deben de ser llevadas a una comisión de estudios para ser enriquecidas hasta el momento con lo que se ha propuesto. Entonces yo lo que entiendo es que hay que ver de qué forma se van a manejar, porque si bien es cierto, se aprobó por parte del PRM, una gran parte de los dirigentes, de que no sean aprobadas las primarias abiertas, sino las cerradas, y que Hipólito llamó esto una falta de respeto hacia su persona por cómo se estaban manejando las cosas. Mira lo que ocurre, ellos lo aprobaron en el comité político, más o menos, creo que se llama ese órgano. Entonces él señala que ese día que se aprobó eso, él no estaba ahí. Uno. Señala también que se aprobó sin agenda, o sea, fue que cuando se convocó, eso no estaba en agenda para discutir, entonces lo metieron, como llaman los norteamericanos, under table, por debajo de la mesa. Y al final, señala él, que una decisión tan importante como esa, los estatutos indican que deben ser consultados los dirigentes a nivel nacional, que son ellos los que deciden al final temas políticos a trascendencia, que es lo que es el método de elección, y que el partido no lo hizo, que lo quisieron manejar autoritariamente entre ellos, y lo manejaron sin estar previamente en una agenda y sin que se consultara el partido, como dicen los estatutos, por lo cual él no califica eso
como una posición oficial del partido, sino una imposición de una mayoría mecánica de un órgano que no tiene la competencia para decidir en ese sentido. Entonces, por eso Hipólito Mejía dice, yo no puedo caer en contradicciones, y señaló quiénes estaban, cuándo lo presentaron y todo eso, y defendió las primarias abiertas. Como ellos privan en votar, que le marchen a ese león, no, las voten a Hipólito del PRM. Exactamente. Y eso que hoy ellos para que le pase peor que lo que pasó con el PRD. Ellos tienen una reunión hoy de su comisión ejecutiva precisamente para tratar este tema del por qué no fue la asistencia de aquellos legisladores que no se presentaron el jueves pasado, que fue el día en que se iba a tomar la decisión, pero por la falta de quórum, lógicamente no se pudo tomar. Señores, esto está, oigan bien, esas señales de división y de alejamiento están tan marcadas que recientemente en la inauguración, creo que fue del Botánico en Santiago, salió el presidente Danilo Medina acompañado de Hipólito Mejía, los dos al lado en la inauguración, y a los 2 días coincidencialmente se ve a Leonel Fernández coincidiendo en un avión con Luis Abinader, para que ustedes estén percatando de algunas cosas. Y fíjense, como dirigentes políticos de la oposición activos, vinculados mucho a la Marcha Verde, como el doctor Guillermo Moreno, han comenzado a alejarse de esos círculos que estaban al lado de Abinader, porque le ha preocupado, aunque no lo han revelado, pero nosotros sabemos, le han preocupado el compinche que tiene Luis Abinader y Leonel Fernández Reina. Entonces, gente que entendían que era un proyecto de oposición, ven ese compinche y comienzan a ponerse sospechosos, es decir, pues si nosotros queremos un cambio, tal vez con esa alianza no es el mejor método. Mira, Puntier, que hemos visto que los diferentes partidos, es cierto que por un presupuesto distinto a los demás, porque yo considero que esto debe ser así, o como en este caso, unos consideran que debe ser primaria abierta y otros primaria cerrada, vemos que se ha ido separando el partido, lo cual no debe ser, ni que se han tampoco distanciado entre ellos mismos. Pero, ¿por qué se han distanciado? No es por la diferencia en que existen entre ambos sobre lo que piensa uno o lo que considera el otro, sino es por las maniobras que han tratado de utilizar muchos de estos para que sea aprobado la Comisión de la Ley de Partidos de una u otra forma. Mira, evidentemente, en este tema de carácter particular, o sea, yo no critico ni a un bando ni a otro, porque esos son lo que se llaman las estrategias y la técnica de la lucha para conquistar el poder. Y cada uno pelea de conformidad con el escenario donde se encuentre. No es la misma estrategia del que está arriba que la estrategia del que está abajo, ¿entiendes? Obviamente. Y los diseños van a ir de conformidad con las coincidencias que tengan en la lucha, a veces ni siquiera en las mismas ideologías. Porque, como dice Hipólito en su comunicado, ¿por qué él quiere primaria abierta? Dicen que los padrones de los partidos no son confiables. Pues vámonos a un padrón universal como el de la Junta. Dice Hipólito también, ¿por qué quiere primaria abierta? Porque dicen que los árbitros, o sea, los que cuentan los votos, están parcializados. Pues vámonos con los miembros de la Junta que son terceros imparciales. ¿No verdad? Entonces, él señala, y para que no digan que los de un partido fueron a votar por lo de otro, para imponer candidatos, vamos a hacer las simultáneas. Entonces, nosotros estamos viendo hace mucho que las minorías se le quieren imponer a la mayoría. La coalición denominada Bloque Progresista, encabezando la boleta de Danilo Medina, consiguió el 62% de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones presidenciales, lo que no deja duda de quién tiene la inmensa mayoría. Entonces, venir a querer acorralar a los que tienen el respaldo y la validación popular, aquellos que sometieron sus propuestas al electorado y fracasaron, venir a querer narigonear y dirigir con escándalo, luchas mediáticas y presiones políticas a los que tienen la mayoría, constituye un vulgar error si el recipiendario del respaldo popular se deja
dominar de aquellos que fueron derrotados en las urnas, que lo dominen en la ejecución de los planes de gobierno. Eso es desde este punto de vista. Bueno, habría que ver qué más va a ocurrir con esto de la ley de partidos. Todavía entiendo que le falta mucho y que hay que reforzar lo que ya está. Cambiando de tema, señores, durante el fin de semana, tras las lluvias, lamentablemente, se perdió la pérdida de un señor de 77 años de edad en San Cristóbal. Esto fue porque fue arrastrado por una de las cañadas. Si bien estábamos hablando en semanas anteriores, en días pasados, que se estaba haciendo un acuerdo, un proyecto en donde se iba a suministrar una cantidad de dinero para hacer rescates de socorro ante posibles catástrofes que se van aquí en el país, como estamos en un país tropical. Y aquí vemos cómo en San Cristóbal específicamente, que fue donde se reflejaron los mayores daños, hubo cañadas que se desbordaron, como también inundaciones que afectaron varias viviendas y varias personas tuvieron que ser sacadas de los lugares donde vivían. Así es, mira que en este fin de semana, lo que es el sábado y el domingo, las lluvias afectaron grandemente lo que es en su mayor parte a San Cristóbal, donde vemos que tuvieron que desplazar a más de 3.000 personas, 700 viviendas se vieron afectadas por la lluvia, hay 140 personas que se ven afectadas por que no tienen acceso al agua potable. También vemos la afectación también de varios puentes, entre otros. Y también se elevó lo que es la alerta roja a más provincias de la que ya se tenía estipulada, que ya a través de los medios se había puesto en anuncio, en alerta, a aquellas provincias que se encontraban en alerta roja en este fin de semana. Sí, porque solamente teníamos San Cristóbal y en alerta amarilla teníamos lo que es a Santo Domingo, Peravia, Barahona, también Sánchez Ramírez y San José de Ocoa. Bueno, miren, en estos momentos tenemos que ir a una pausa. Cuando retornemos, continuamos con más informaciones aquí en su primera entrega. Bueno, y retornando acá en su primera entrega y continuando con las noticias de actualidad. ¿Qué tenemos para ahora, Caro? Bueno, hay una información, señores, recordemos de un escándalo internacional bastante sonado, no solamente aquí en República Dominicana, sino en muchos países donde hubo corrupción, y es el caso de Odebrecht. Y por supuesto, en este fin de semana hubo una noticia bastante importante de parte de la Procuraduría, y es que dicen que han surgido nuevos nombres en este caso, pero eso no significa que tengan responsabilidad penal. Bueno, realmente hay varias personas que figuran como nuevas personas que están acusadas de ser partícipes de lo que es el soborno con Odebrecht, y no obstante a eso se están investigando cuentas bancarias, que se dice que hasta el momento no se van a revelar los nombres hasta que sean ya confirmados algunos datos, y que las personas que sean solicitadas para investigación tienen que ser lo más abiertas posibles y no abstenerse. Ser receptivas. Exactamente, ante las posibles investigaciones y cuestionamientos que se les va a estar haciendo. Lo que la Procuraduría está haciendo ahora actualmente es continuando con las investigaciones en el caso de Odebrecht, verificando las cuentas bancarias, las transacciones, a quién se le están pagando, dónde caen esos dineros. Están viendo qué otras personas podrían estar siendo involucradas, no solamente personas, también se están viendo empresas que estaban solicitándoles información y documentaciones para verificar ciertos aspectos que ellos están investigando. Sí, pero se habla de que son figuras públicas, que son figuras que son conocidas. No, eso no lo dudo. Entonces, porque lo que mayoría que están en Odebrecht involucrados son figuras públicas. Que de públicas. hecho el Ministerio Público tiene, tengo entendido, hasta el 9 de junio próximo para formalizar lo que es la acusación contra los 14 imputados en este caso, que ya conocemos realmente. Señores, ¿quiénes están en la lista de Odebrecht? ¿Quiénes son los que están sometidos? Bueno, Radame Segura. No. Están sometidos los que envió Brasil. Exacto, los que envió Brasil. O sea, las investigaciones de aquí todavía no han sido fructíferas. O sea, solamente se sabe lo que mandó Brasil. Vamos a decir que no ha concluido. Creo que el único que no mandó Brasil, que está ahí, es el ingeniero Víctor Díaz Rúa. Bien. Entonces usted se pregunta, ¿cuál ha sido los frutos de la investigación del Ministerio Público de aquí? Que tiene una unidad especial dedicada para ese caso, que trabaja bastante. Dicen ellos que tienen miles de piezas confrontadas, investigadas, cuentas, suplidores, porque no todo Odebrecht
era corrupción. O sea, si ellos mandaron a una ferretería a comprar tantas toneladas de acero, de varilla, no significa que porque lo compró Odebrecht sea corrupto, ellos simplemente le supieron la varilla, ¿no es verdad? Entonces se chequean los suplidores y las operaciones. Pero hay gente que tal vez tienen algo más. Fíjense que cuando el procurador habla, lo primero que dice son políticos. Fíjense, chequen la línea, políticos. Entonces, ¿por qué dice político de primero? Porque es una trama de corruptela político-empresarial, hablan hasta de profesionales también. Sí. Bien, políticos profesionales. Político número uno. Entonces, parece que las cámaras volverán a ser olfateadas por el brazo persecutor del Ministerio Público. Ustedes saben, o por lo menos han escuchado, que la estructura de soborno operaba en el Congreso, se dice, vía personas especiales. ¿Y quiénes eran esas personas especiales? Aquellos que se comunicaban con los legisladores de su corriente. Con los legisladores de su corriente. Entonces, ahí hay algunos que eran los agentes del hombre del maletín para convencer, y todo el mundo sabe el peso de la fuerza de su convencimiento a los legisladores para conseguir esos votos. Era atento a robo, papeleta y en bastantes ocasiones prostitutas. Eran lo que llaman vulgarmente unos tremendos coros que hacían para obtener el favor de las aprobaciones de los préstamos. Oigan bien, señores, para que no se... En el Congreso, lo que se conseguían o lo que se consiguen es las aprobaciones de los préstamos. Porque si el Congreso no aprueba el préstamo con el que se va a hacer la obra, entonces no se picaba. Miren cómo es la trama organizativa, porque la gente no entiende cómo era la estructura que se dice que operaba Odebrecht. Lo primero es que el proyecto que ellos querían ejecutar, donde estaban los pingües beneficios, ellos lo detectaban. Entonces se le acercaban o un senador o un diputado de esa provincia, mira, queremos hacer un acueducto, queremos una carretera, detectaban la obra, pero la obra no está en el plan de gobierno, ¿no es verdad? No está en el presupuesto de gastos, no la pueden incluir. Entonces, ahí se iban a planificación y el legislador iba a planificación y le decían, yo necesito esta obra, que me la pongan ahí. Dicen que ahí también llegaban los dedos para convencer al que se encargaba de esa planificación de colocarla. Podrá decir que no, es parte de la acusación, decían que se iban a planificación, donde ahí es que se ponen los proyectos, que son los que el gobierno tiene prioridad para ejecutarse en la ley. Pero ¿dónde está el dinero para que se hiciera eso? ¿Dónde están los fondos para que ese proyecto, que ese puente, que esa carretera, que ese acueducto, lo que sea, se ejecutara? Bueno, tenemos la necesidad, vamos a ponerlo en los planes del gobierno para este año. Ahora el dinero no está. Ese dinero hay que buscarlo. ¿Quién daba el dinero? Lo daba Brasil. Bien. ¿Cómo daba Brasil el dinero? Bueno, como la obra iba a ser construida, si se habla de licitación, por un grupo brasileño, el Bandes de Brasil le daba un financiamiento bastante cómodo al gobierno, porque hay que decirlo, el financiamiento era bastante cómodo para el gobierno y con plazo de gracia. Entonces, ese financiamiento, cuando se lo aprobaba, se licitaba, mira, queremos esta obra, ¿quién la va a hacer? Ah, fulano ganó, ay, mágicamente ganó fulano. Entonces, ahí se enviaba el proyecto con el financiamiento aprobado a la Cámara de Diputados. ¿Qué hacía la Cámara de Diputados en principio? ¿Qué es lo que debía hacer? ¿El préstamo es cómodo? Sí. ¿El interés procede? Sí. ¿La obra existe? Sí. ¿Se licitó? Sí. Eso es lo que en principio se hace. Ah, pues vamos a aprobarlo. Pero así hay 1 millón de préstamos esperando y proyectos, ¿no es verdad?, que se va al legislador y no se ejecutan. Entonces hacía falta
alguien que motorizara que esos préstamos salieran rápido. Habían ocasiones que hasta el mismo grupo le aprobaban 3 préstamos en un solo día y después iban a un hotel capitalino, aquí próximo, por ahí, cerca de la Churchill, a romper champaña, ahí en un 5º piso, y ¡pah! Y copa. Como pasaba eso, y estaban todos ahí, dimos el palo de la gata. Entonces, luego de que se aprobaba, entonces venían, se llegaban, entonces eso tenía, según una distribución, un porcentaje del préstamo para la alta, un porcentaje para la baja, uno para el gestor, y el legislador, por ejemplo, que le tocaban 500,000 pesos en la vuelta, decía, concho, pero cuando desembolsen no puede durar 2 años, yo te lo remato en 200. Bueno, más vale pájaro hermano que 100 volando. Y así se hacían las cosas, así era la fiesta. Así era la fiesta. Entonces había uno que era el rematador, que era el agente, que él era esto. Entonces de eso casi todos están afuera. Y hay unos que han llegado a puestos muy altos, que le queda poco, ya le quedan como 3 meses ya, porque en agosto que entrega uno de ellos. Entonces, digo, no estoy diciendo que estaba metido, estoy diciendo que hay legisladores, ¿no es verdad?, que han llegado a puestos muy altos. Entonces, en el día de... En el día de ayer, el procurador anunció que hay políticos metidos. Y nosotros sabemos varios, ya nos hemos enterado, varios de los políticos que posiblemente llamen, pero también hay comunicadores, que me apena mucho, porque se está mencionando uno muy íntegro, amigo mío, muy íntegro, que parece que hubo un error, tal vez fue un error del nombre, tal vez fue un error del nombre y se confundieron. ¿Usted porque cree? Porque es un hombre muy serio, muy íntegro. Entonces, hay muchos imputados, Puntier, de los que conocemos, de los 14 imputados que están involucrados en este caso, que también muchas personas entendían que eran personas íntegras. Bueno, sí, pero como eso fue un error del nombre, lo más seguro. Bueno, si fue un error del nombre o un error ya per se, que aproveche la amistad que tiene con usted, que de paso usted le ayude en dado caso a esclarecer su situación. No te quieras tapar el sol con un ojo, Puntier, con un dedo. Bueno, entonces, no, yo creo que fue un error digital, porque ya no puede ser mecanográfico, porque no hay más que mecanografía, ni hoja de maquinilla, yo doy maquinilla. Entonces, el caso de Odebrecht, el Ministerio Público de aquí tiene que demostrar que ha hecho algo, porque Brasil detectó lo que estaba a su alcance allá. Ahora él tiene, porque tampoco lo de aquí era prioridad para Brasil. Ellos por cooperación, un acuerdo interesante que consiguió el gobierno, logró eso. Entonces yo creo y entiendo que a partir de ahora hay que darle un respaldo al Ministerio Público porque está luchando contra los perjuicios que ha recibido la República Dominicana. Pero de estos imputados solamente se encuentra uno con prisión domiciliaria. O sea, no hay nadie preso. Bueno, pero que tampoco tuvieron muchos presos. Tuvieron muchos presos y todavía ellos son inocentes por disposición de la ley, ni siquiera porque uno diga. Hasta que se demuestre lo contrario. Es que la ley y se dice, le agradece por las modificaciones en las prisiones también. Bueno, sí, hay señores, cogieron un ciclón, hay 2 amigos míos, un ciclón trancado. Sí, realmente. Todo vive bien. La gente vive bien, que comía. Hay uno que se pasó enfermo. Bueno, es lo que tú dices, una presunción de inocencia, pero hasta el momento solamente uno guarda prisión domiciliaria. Bueno, ¿y qué tal si nos vamos ahora a una breve pausa y en breve retornamos acá con su primera entrega? Y de retorno con todos ustedes aquí en esta su primera entrega, por supuesto, saludando a los que se integran con nosotros en estos momentos y continuando con las informaciones que tenemos para el día de hoy. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago dictó lo que es la medida de coerción de 3 meses a los familiares que agredieron
a la periodista Dayanara López en momentos en que se cubría lo que es la audiencia, donde se le conocería, pues, valga la redundancia, las medidas de coerción a este joven acusado, acusado de matar a su padre. Mira, que se le impuso fueron 2 meses de prisión a uno de los que están acusados de agredir a la periodista Dayanara López, y a los otros 2 le dieron garantía económica y presentación periódica. A uno le dieron garantía económica de 500,000 pesos y al segundo 10,000 pesos. Así es, son Carmelo Tavares y Lenny Manuel. Que también en este caso figura lo que es la madre, quien es médico, que se llama Vigna de la Cruz, quien fue acusada ya de rebeldía, y también se le está buscando para imponer ese caso medida de coerción. Es el de Joel Rodríguez. Joel Rodríguez. Que el papá creo que era de Jesús, creo que llamaba, sí, Alejandro de Jesús. Alejandro de Jesús Rodríguez. Se dice que su padre apareció muerto en un apartamento en el lujoso sector de Gurabo. Eso en Santiago. En Santiago, pero en el lujoso sector ahí, por lo detrás, la zona de los ricazos de Santiago. Él tenía un apartamento. El papá, don Alejandro de Jesús, era un reconocido contratista. Y apareció muerto con signos de violencia y sin ninguna señal de que hubiese rotura ni nada. Parece que fue alguien de confianza. Las evidencias vinculan tanto a Joel, su hijo, que está preso. Señores, cuando a una gente lo meten preso acusado de la muerte de su padre, eso es muy serio. Eso es muy serio, señores. Un parricidio es algo muy serio. Por lo cual yo me imagino que tenían que tener elementos bastante profundos para poner tras las rejas, no por una simple sospecha, a un hijo. Ustedes saben lo injusto que sería un hijo preso acusado de matar a su padre, siendo mentira. Sí. Claro, ya con Encima del dolor de perderlo, el dolor de que le echen la culpa a él o lo señalen de que lo hizo aunque no lo haya hecho. Porque todo el mundo ya, un tipo que mate a su padre, eso es muy fuerte. Entonces, la esposa y los hijos y la madre del muchacho, no sé si era la esposa actual o esposa de don Alejandro, en paz descanse, son los únicos, nunca vincularon a su hijo con eso. Tuvo que venir una hermana de él, una hermana de la víctima, y decir, pero ven acá, y esclarecer una serie de cosas, y con las evidencias lo tienen preso. Es muy difícil que las instituciones de investigación lleguen a un caso así tan extremo si no tienen algo contundente. Entonces, en ese afán, a Dayanara, la periodista de la CDN, Dayanara López, ella fue a cubrir, señor, una periodista le envían a cubrir una noticia. Ahí la agarraron entre ellos y le dieron una golpiza. Entre 3 y si tú personas. analizas la forma en que actuaron entre la novia, entre la mamá y los otros parientes, yo creo que la investigación tiene que extenderse. Porque si eso fue esa periodista que no le hizo nada, que le dieron esa golpeada, yo tengo que sospechar Exactamente. a qué serían capaces ellos de confabularse para hacer cualquier cosa. Porque si esa periodista lo que fue a cubrir y se fueron por el lado más débil, ¿por qué no cogieron un camarógrafo con los brazos gordísimos de cargar cámara, entrarle, para que le dieran un camarazo y se acabara el relajo? Ah, no, se fueron por el lado más débil. Esos camarógrafos que estos tienen 19 de brazos. ¿Por qué no inventaron para allá? Ah, no, se fueron al lado donde estaba la dama, la más frágil, y la agredieron. Ahí le dieron 3 meses de prisión preventiva. Una anda huyendo, creo que la novia. La madre. La madre y la novia fue la que dieron prisión. Exacto. La madre del imputado es que no se ha presentado a las llamadas de que doctora, ella es médico, creo. Entonces, ella sabe lo que le toca. Nosotros esperamos que esa huida no sea para llegar a algún, porque era muy guapo, señores. O sea, ¿cómo tú eres tan guapa que le vas arriba entre 4 uno solo? Ay, sí. Y ahora que te llama la ley para escucharte, ya diga que tú andas huyendo. ¿Y cómo es el tema? Yo no lo entiendo. Sí. ¿Y cómo te sobra valor para caer entre 4 a una sola gente que no se metió en tu problema, que la mandan a hacer un trabajo? Que está trabajando. Exacto. Ella está trabajando. Exacto. Entonces, ¿y cómo a la hora entonces tú enfrentar eso?
tiembla como una hoja. No, ven, siéntate aquí porque tú eras guapísima, ven, que los guapos tienen su sitio. Ah, no quieren ir. Mire, que quiero señalar. ¿Ustedes recuerdan el caso de Moreno Milesi, que lo analizamos aquí? ¿Se acuerdan? El caso de un tipo que lo tenían preso, que le decían que era el Moreno Milesi, no sé si lo recuerdan. Y que duró un tipo. Entonces la policía ahora lo va a someter por otros cargos. Miren, eso es muy peligroso. Número uno, si un delincuente hizo daño en otro lado, debe estar preso. Claro. Bien, debe estar preso. Porque por un error policial no puede quedar impune un delincuente. Porque la ciudad no se maneja así. O sea, la suerte de una persona de la quien se le han violado un derecho no puede estar en manos de un policía bruto. Bien, si él cometió todo esto, tiene que estar preso por lo que cometió. Bien, para que estemos claros. Pero también tenemos que tener preocupación de que los dominicanos nos parecemos mucho. O sea, ¿cómo te van a trancar a ti? Y si no hacen un escándalo de opinión pública en las redes sociales, ese hombre pudo haber cogido 30 años de una condena y que nadie pague. Así es. O sea, alguien tiene que pagar en la policía también, de eso en el Ministerio Público también, y a los jueces hay que mandarlos a revisar, porque si él está diciendo yo no soy esa persona que usted dice que es, nadie le hace caso. Tiene que armarse un escándalo a nivel nacional para que ellos comiencen a, pero es verdad que no era. Señores, eso no funciona así. Un país no marcha de esa forma. Y te aseguro que no ha sido el primer caso, porque se ven muchísimos casos en los que quizás imputan y condenan a una persona que no tiene nada que ver en el hecho, y esa persona inocente es la que pasa todos los años en la cárcel. Y el delincuente sigue cabalgando a su antojo. En la calle, pero lo que me preocupa a mí es que aquí tiene que haber consecuencias de las cosas. Señores, porque tú no te puedes equivocar, destruirle la vida a una gente y después, bueno, un error y se quedó así. No, aquí tiene alguien que caer. Aquí hay cabezas que tienen que rodar. Esos errores, mientras no tengan consecuencias, se van a estar repitiendo arbitrariamente hasta por hacerte un daño. Hasta porque una mujer de la que tú estabas pretendiendo se fue con el otro y tú eres capaz de hacerle un daño. Y esa cultura así de abuso sin sanción tiene que eliminarse. Pero lo que me preocupa el caso del Moreno Milesi es que tengo un dato que en esta semana ya vamos a ver a confirmarlo. ¿Por qué estaba preso? ¿No era por homicidio? ¿Y por qué sometieron a Moreno Milesi? ¿Alguien se ha preguntado por qué está sometido a Moreno Milesi? Si fue por homicidio, porque tenía que estar preso por homicidio, ¿no es verdad? Averigüen, que me dijeron como que por robo. ¿Y por qué por robo? Y no por homicidio. Yo voy a confirmar por qué está preso. Ya mandamos unos paralegales que vayan a buscar esa medida, porque no quiero afirmarlo, no me gusta hablar de expediente hasta que no lo tengo en la mano, porque uno puede especular, pero me han informado que no es por homicidio que le dieron medida, sino por robo. Por robo. Entonces, si el proceso es de homicidio, ¿por qué no lo conocen por eso? De ser cierto el rumor que anda, ¿y cuál es el alto político que está hablando en defensa de él? Sí, dice que se le acusa de robo y asociación de malhechores y deberá cumplir la medida coercitiva en la cárcel de La Victoria. No, pero Moreno Milesi. Sí. Moreno Milesi. Y no era un homicidio, que él estaba preso, que había matado a un tipo en San Luis, que es una cuestión. Eso es lo que es... Entonces, ¿por qué por robo? Eso es lo que pasa, yo quiero ver el expediente, creo que no me quiero precipitar. Pero no por homicidio, que estaba el otro que acusaban a Moreno Milesi, por eso lo trancaron y lo someten por robo y asociación de malhechores. Y es lo mismo que un homicidio. Así es. Eso hay que explicarlo, señores, porque el que permite que le pase esa, le llega a dama. Vámonos a una pausa y en pocos segundos retornamos. Bueno, y con más en esta su primera entrega, tenemos el caso, señores, de un profesor que fue hallado culpable. Se le echaron 20 años por acoso sexual y abuso sexual a más de 10 menores en un colegio. Que cabe de destacar que este fue un profesor que en colaboración con otra persona hacía estos daños. Lo lamentable de todo esto es que aunque a esa persona se le echaran 20 años de prisión, las niñas quedan marcadas.
Así Bueno, es. la condena fue, gracias a Dios no hubo penetración, la condena fue por manosear en sus partes íntimas a 11 niñas, esto fue en la provincia de Hermanas Mirabal, y un niño también que está involucrado, o sea, él lo involucró por supuesto, para que vigilara que no viniera nadie mientras él... Esa era familia, el profesor familia de Exacto, allá, de Salcedo, mientras él accionaba. Así es, esto involucra a niñas de 8, 9 y 10 años de edad. O sea, estamos hablando de 11 niñas menores de edad, de un profesor que estaba supuesto a educarlas, a ayudar en, Profesor su de social era desarrollo. él. Profesor Sí, de ciencias sociales fue Oiga, de suspendido. sociales él. Ya fue suspendido, En una escuela, lógicamente, en por el una Ministerio de De Educación. social era el profesor. Qué fuerte. Señores, ustedes saben lo duro que eso. Mira, esa pena fue la máxima. Que son Alguna gente 20 recuerda, años. es la máxima. Le pusieron la máxima porque hay un agravante y es la calidad del agente. O sea, se supone que un profesor Que no es un desconocido. tiene cierta autoridad sobre su estudiante. O sea, un profesor no un particular. Un padre, un tío, un profesor no un particular. Entonces, además de la indefensión de los niños, él cometió 2 abusos. Hacer cómplice en un delito a un niño, que lo ponía como acechar que no viniera gente. Exacto. O sea, ese niño, con apenas, creo que 10 años tenía, no sé, él lo ponía a acechar para que le dijera que no viniera nadie. Usted sabe lo que usted en un acto tan vulgar, tan descarado, tan azaroso, tan para decirlo de una asqueroso, forma así. claro. Usted poner a un niño a que se haga cómplice de ustedes de ahora en inconducta. Que me imagino que lo hizo sobornándolo con las notas de las materiales sociales, porque si él puso a este niño a hacer eso, o sea, alguna excusa o algún soborno, o él tuvo que haberle dicho al niño para que el niño también O sea, ¿usted cree que incurriera. esa mente de ese niño no tiene un trastorno también? Claro que sí. Bien, por supuesto. entonces vamos a hablar del caso de 10 niñas, que fueron De 11. de 11. Cuando 11 hablan, usted tiene que calcular que 50 se quedaron calladas. Así es. Bien, porque es mucha pena para un padre, para un pariente, y a llevar a su hija a decir, sí, que el profesor me le ponía la mano en clase. Tal vez a las otras le pasó peor. Tal vez a que declararon le pasó peor, porque tal vez hay padres, y hay que ver cuántos años él tenía en eso. Porque tal vez hay otras en la cual no se quedó en simplemente tocarla. Porque es muy vergonzoso a veces para un padre poner a su hija y a declarar ante un desconocido lo que le hizo el profesor. Cuando esas niñas fueron y declararon, esas 11, usted tiene que calcular que se quedaron por lo menos 40 que no hablaron. Y Claro, cuando y viene revivir. también hay niños involucrados, no solamente niñas. Y revivir esos hechos también cada vez que tienen que declarar. Hay muchas niñas que te aseguro que se quedaron calladas también. Pero ya Salcedo no es lo que era antes. Ya Salcedo es una masa de pan. En una época, con la gente de Salcedo que yo conocí, eso era una época, ese hombre no le ponía querella. Le pasaba como a las brujas. Sí, claro. Lo quemaban vivos, señores. Ya Salcedo no. Usted a lo que usted agarra y abusar de niños, así. Y usted un profesor. Porque fuera un loco, por un profesor que se le presume. Si él estaba, cuando él llegaba a la casa y lo trataban como gente, era un animal. Entonces yo creo que estos actos tienen que ser sancionados y denunciados y que les sirva de ejemplo a muchos. Por eso que yo estoy en contra de los sindicatos de profesores, porque a veces llegan las denuncias y en los mismos colegios de la escuela saben quiénes son los degenerados y cuáles son, porque las cosas se saben. Pero como son miembros del mismo sindicato y son amigos, se tapan la cosa uno con otro. De que por un voto, porque son amigos. Y eso tiene que acabarse. Eso tiene que acabarse. Aquí todo el mundo sabe, a mí no me vengan con sorpresa de que se enteraron a última hora. Cuando eso viene a ocurrir, ya hay mucha gente que sabe cuál es el freco, cuál es el que se pasa. Pero siempre viven buscándole, echarle agua al vino y buscar, no, que ya que fulano se comprometió y a veces lo llama la directora y se niega y buscan 3 profesores y amigos y te vamos a hacer un paro y eso no es así, eso no es así. Entonces aquí hay que desmantelar muchas cosas y esa es una, Así Es es. una noticia bastante trágica realmente. Bueno, y continuando con las noticias, tenemos que el presidente Danilo Medina continúa con su visita sorpresas, que está a las 205, en el cual le brinda apoyo a los parceleros de Guanuma.
Esto es con respecto a lo que es la siembra de diferentes productos como es el cacao, el plátano, el zapote y el pan de fruta. Tú sabes que además de esta ayuda que él está haciendo, siempre se toma un momento y un tiempo para escuchar las demandas que tienen estas localidades y él busca dar respuesta y poder cumplir y cubrir cada necesidad que tiene cada provincia y cada zona en la que él está visitando. Que es lo que Lo se busca importante es realmente. que el fin último es dignificar al dominicano, ¿verdad?, en su condición económica, a través de una economía sostenible, Así de una es. agricultura sostenible, que es donde él entonces se desplaza cada domingo a través de sus visitas sorpresas con asociaciones de productores para que puedan sumarse más familias a dichas asociaciones y sean todos beneficiados. Guadalajara y Miren, Santo Domingo Norte. Santo Domingo Sí. Norte. Sí, Así es. en la Villamello, un campito cerquita aquí del distrito. Y asimismo, en este caso, se protegen lo que son las cuencas hidrográficas de los ríos Guanuma, Tosa y Osama. Ellos tienen una cooperativa muy fuerte ahí, muy fuerte. Así es, mire que esto es para el financiamiento para 3.500 tareas. Para Ellos la le siembra de dijeron estos al productos. presidente que le hiciera cancha. Oiga eso. Y Sí. que cancha y play. Y le dijo, Danilo, vamos a ponerlo a comer primero, vamos a ponerlo a Y producir. a producir, Sí, claro. Lo vamos a hacérsela, pero vamos primero a poner la maquinaria a producción. Fueron a pedir pelota de A pedir basquetbol. cancha. Que, Oiga eso. claro, y que le está otorgando capital de trabajo para que puedan desarrollarse. Claro, Que no solamente ellos, sino también las familias y los que están afectados indirectamente por estos trabajos. ¿sabes? Miren, por otro lado, antes de irnos ya, rescataron 21, fue. 25. 25, ay, la rescataron. Sí, claro, la rescataron. La rescataron de un prostíbulo en Higüey. Casi Así todas es. venezolanas. Estaban secuestradas ahí ellas. Sí, aparentemente, por Ok. deudas económicas. Por deuda la tenían secuestrada ahí. Sí. Sabes que aquí hay un negocio que yo entiendo y me voy a tomar el atrevimiento de denunciar con las personas venezolanas y es que yo entiendo que le están trayendo aquí al país, se le está cobrando una X suma, una cantidad de dinero bien Para- suntuosa, para que- exactamente, y cuando estas no pagan inmediatamente se ponen a ver trabajadoras sexuales, que no es el primer caso que se ve aquí en el país, lo que pasa es que no todos son denunciados y eso hay que tenerlo No, claro. ellos la traen para eso. Exactamente. Ellos la traen para eso. Exacto. Y la instalan en un sitio. Y le quitan los pasaportes, le quitan los documentos. Bien. Y ese es el contrato. Y cuando cumplen, vuelven y la mandan. Bien. O se quedan por aquí o se la buscan. Eso es parte. Pero está bien hecho que lo tranquen, porque eso es, a pesar de que la prostitución no es un delito, en ninguno de los artículos del Código Penal Dominicano, la prostitución es un delito, pero el proxenetismo sí. Entonces ya no pueden ir presas porque sean prostitutas, pero sí aquellos que tienen eso como medio Por de beneficio, Ajá, claro. Bien, Yo lo que no entonces, entiendo que es lo que pasa en el caso de las dominicanas que denunciaron, porque si bien es cierto, las venezolanas entienden que tenían los papeles incautados, pero ¿y las dominicanas entonces? la rescataron No, porque están también. hablando, También fueron están rechazadas. hablando que estaban secuestradas. Ha sido todo por prácticamente. hoy. Pasen feliz resto del día y feliz inicio de semana. Muchas gracias.